Hola, ¿qué tal? Te hablo Oscar Naranjo y estamos reunidos para la amada iglesia local en calle Galvez. Estamos en un tiempo especial, tiempo de cuarentena, con esta problemática mundial que es este virus, el coronavirus. Y yo escribía hace días, antes que empezara todo esto a difundirse más, y escribí allí en las redes sociales algunos pensamientos y ponía que Disney perdió la magia. Ponía que París, la ciudad luz, se ve apagada por estos momentos. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ahora tiene un descanso obligatorio. Y dicen que todos los caminos conducen a Roma. Ahora nadie quiere tomar esos caminos para ir a Roma. Pero todo esto ha cambiado. El que no ha cambiado es nuestro Dios. Queridos hermanos, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y quiero invitarte e invitarme a descansar en Él. En este tiempo tan difícil, en este tiempo duro, de una prueba especial, distinta, diferente, que vos y yo podamos tomar ánimo, podamos tener aliento para seguir adelante, trabados de la mano del Señor. Hoy yo quiero hablar de una persona que pocas veces se habla. Alguien cual tenemos medio olvidado, alguien a quien no le prestamos tal vez demasiada atención, y parece estar en un segundo plano de los personajes de la Biblia. Y yo puse aquí en primer lugar que él pasó por una situación única. Yo creo que muchos de los que ya tenemos cierta edad hemos pasado por algunas situaciones únicas, todo lo que fue el proceso militar, por lo menos hablo en mi caso. Algunos se recordarán en el área económica lo que fue el Rodrigazo, una etapa muy difícil en nuestro país. También lo que fue la casi guerra con Chile. Yo recuerdo estar en el sur del país, sé que algunos hermanos estuvieron conmigo de la iglesia allí porque estábamos en un campamento en Bariloche y muchos se deben acordar de lo que eran los oscurecimientos. Los chicos que no se acuerdan, que no saben de qué estoy hablando, pregúntenle a los papás que más o menos tengan más de 50 y pico de años y se van a acordar. Pasaron otras cosas como esto lo vivimos muy de cerca, muchos de nosotros, que fue la guerra de Malvinas allí en el año 82. También muchos tiempos pasaron saqueos, problemas y se vivió también eso. Otros recordamos el 2001, en donde personalmente junto a mi familia la pasamos realmente muy mal, en donde un presidente se fue con el helicóptero y nos dejó aquí abajo con todas las deudas y realmente el país pasó una situación muy grande. Y yo estoy hablando de un hombre que vivió una situación única, una situación especial que creo que ningún otro hombre vivió, porque tal vez otros hombres vivieron esa situación, pero no con un condimento especial que va a tener esta historia. Y estoy hablando de José, no el de Egipto, sino José, el padre adoptivo o putativo, como sería la palabra, del Señor Jesucristo, el esposo de María. Este joven está enamorado, su novia es María, y de repente él se va a enterar que ella está embarazada. ¡Wow! Era todo un escándalo, era toda una problemática, era todo una cuestión tremenda de moral, especialmente en aquellos tiempos. Hoy no hubiera llamado la atención a nadie, pero en aquellos tiempos sí. Y este hombre, como la amaba, como la quería, realmente se sintió muy mal, pero él va a recibir de parte de Dios una corrección, va a recibir de parte de Dios el mensaje, le van a contar lo que pasó y él se va a enterar y va a poder seguir adelante con lo que va a ser el milagro más maravilloso. Dios hecho hombre, nacido de mujer, la persona de Jesús, ¿no? María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Y eso lo tenemos que entender. Estoy hablando de José, el esposo de María. Y José, yo tomé una letra, a mí me gusta, ahí los chicos en la casa digan, ¿qué letra vamos a usar? La letra O. Hoy vamos a usar la O de Oscar y vamos a hablar con palabritas con la letra O. En primer lugar, yo veo que José tenía un oficio. Él era un carpintero, él era un hábil con la madera, con el martillo, con el serrucho, y él hacía seguramente muebles, reparaba cuestiones de madera, que era muy habitual en esa época y lo sigue siendo al día de hoy. Él era un carpintero. Ahora, mi querido hermano, vos y yo tenemos nuestro oficio. El Señor nos ha dado un oficio y lo tenemos que desarrollar. Invito, animo a todos los muchachos, a todas las chicas a que estudien, a que se preparen. El que pueda ser un profesional, que lo haga.
y el que no pueda tener un oficio y todos podamos estar trabajando. Esto es algo bueno. El creyente no puede ser un vago. El creyente no puede ser alguien que no trabaja, alguien que le escapa al laburo. Muchachos, hay que trabajar. Y eso también es parte de nuestro testimonio. Pero quiero desafiarte a algo. Nuestro oficio también tiene que ser la base para nuestro sustento, para que nosotros podamos desarrollar la obra de Dios. Dios nos ha dado una obra. Ahora sabemos que tenemos que vivir, que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que desarrollarnos, el día que tenemos familia, enviar a los chicos al colegio, alimentar a nuestra familia. Todo eso tenemos que sustentarlo y lo tenemos que hacer con nuestro oficio. Ahora bien, yo puedo ser un médico que gana dinero, que con mi conocimiento sano gente, pero no le doy importancia al área espiritual. Ahora, ¿cómo cambia la cosa si ese mismo médico se sustenta su vida, le sana a las personas con su conocimiento, pero ve en cada paciente una persona a la cual llevar a los pies de Cristo? Yo te animo, yo te aliento en el lugar en donde te puso, si sos barrendero, si sos gendarme, si sos comerciante, si sos empresario, lo que sea, en donde estés, Dios te ha colocado allí en un lugar para que desarrollando tu oficio puedas sustentarte, pero también puedas llevar a todos los que te rodean a los pies del Señor. Ese es nuestro campo misionero. Es verdad que el Señor dijo id, pero ese id incluye el yendo. Y ese yendo habla de que mientras vamos en el camino de la vida, yo siempre lo llamo en el camino. En el camino el Señor curó al leproso, al paralítico. En el camino el Señor aún levantó y le dio vida a los muertos. En el camino. Querido hermano, en el camino de la vida, vos y yo con los que nos cruzamos, tenemos que estar impactándolos con el mensaje del Evangelio. Con la letra O estamos viendo la palabra oficio. Lo primero que tuvo José fue un oficio. Mateo capítulo 13, verso 55 dice que las personas se decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? A él lo conocían porque él era un obrero. Este hombre era un obrero. Y yo pensaba que nosotros también somos obreros. Somos obreros del Señor, que trabajamos para Él, que le servimos. Y qué hermoso es poder trabajar para Él. Quiero alentarte a que seas un obrero del Señor. Es verdad, a veces nosotros separamos la vida, ¿no? Decimos, bueno, yo tengo una vida secular, en mi vida secular hago tal cosa, y en mi vida ministerial hago tal otra. Y eso es imposible, no podemos separar la vida. No hay vida eclesiástica, ministerial y vida secular. La vida es una sola. Y nosotros en el camino de la vida tenemos que estar sirviendo al Señor en cada momento, en cada acto, en nuestro trabajo, en nuestra tarea, constantemente en nuestra familia tenemos que estar siendo un obrero de Dios. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás trabajando? Es importante que todos podamos, de una o de otra manera, con los dones que el Señor nos ha dado, poder estar sirviendo al Señor. Él era un carpintero, él era un obrero. Maravilloso este hombre, José. Pero también la palabra de Dios dice que él no tenía dinero. No tenía dinero. Y es un tiempo difícil, hermano. En lo económico es un tiempo muy difícil. La mayoría tiene sus negocios o sus trabajos suspendidos. No hay mucho dinero hoy en la calle. Algunos posiblemente puedan perder el trabajo. José no tenía dinero y nos damos cuenta porque cuando ellos van a hacer la ofrenda, no llevaron la ofrenda de los ricos, sino que llevaron aquellas aves que representaban la ofrenda de los pobres. Qué tremendo, ¿no? Ver a quienes estaban en la familia del Señor, que podrían haber tenido todo, ¿no? Dinero, poder tener toda una gran mansión, sin embargo, no fue así. El Señor no vivió así, ¿no? Las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen su cueva, el Hijo del Hombre, el Creador, el Hacedor, el Sustentador de todas las cosas, no tiene dónde recostar la cabeza. Hermanos, hoy es un tiempo difícil, un tiempo duro, pero podemos descansar, confiar en el Señor, que Él va a proveer para nuestros gastos. Ahora bien, seguimos adelante. Él vivía en Nazaret. Miren lo que dice Lucas, allí voy a ir buscando, Lucas capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, verso 4.
que Jesús y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¡Qué extraordinario! José viene del linaje de David, por donde viene la línea del Salvador de la promesa. Con la letra O, en primer lugar, él tenía un oficio. Con la letra O, también José tenía un orden. José tenía un orden. Es verdad que él no entiende al principio el mensaje, es verdad que no entiende qué está pasando con su esposa o quién va a ser su esposa María, pero él va a llegar a formar un hogar. Él era el esposo de esta mujer que es María. María es virgen, no había conocido hombre, y es el Espíritu Santo haciendo este milagro extraordinario quien la va a embarazar para proveer al Hijo, a Jesús. Es una obra milagrosa. Ahora, lo que a mí me interesa es el orden. Y nosotros también tenemos un orden. Hoy en día sabemos que las personas no le dan importancia al hogar, no le dan la importancia al matrimonio. Ya los jóvenes de hoy en día no se casan. Recuerdo, hace poquito se casó Melanie y Catriel. Fuimos allí al registro civil y veíamos que eran ellos solitos los que se casaban. Y la gran mayoría ya ahora no se casa. Porque desestiman la palabra de Dios, no le interesa formar un hogar, quieren vivir en concubinato o en pareja, o como se les llame hoy en día, quieren probar, quieren no estar atados a un compromiso. Ahora nosotros como cristianos somos diferentes, nadamos contra la corriente, vivimos a contramano, y vos y yo tenemos que tener un orden. Ya nosotros estamos casados en nuestro hogar, pero si vos estás soltero, es bueno que el día de mañana tenga tu esposa, tenga tu esposo, y puedas formar un hogar. El mundo te vende otra cosa. El mundo te dice, dale que va, como dice Ricky Martin, viví la vida loca, hacé lo que se te da la gana. Ahora nosotros no vivimos como el mundo quiere. Nosotros vivimos como Dios nos enseña en su palabra. Y José nos muestra que él tenía un orden. Él tenía un hogar, tenía una esposa, tuvo hijos, y eso habla de un orden. Ahora bien, yo quiero hablar de esto, y esto no es una mala palabra, porque José es el padre putativo de Jesús. No es una mala palabra. ¿Por qué? ¿Por qué a los José se le dicen Pepe? Usted sabe que en el santoral católico todos los días se nombra un santo. Cuando usted nacía el 19 de marzo, por ejemplo mi papá, don José Pepe Naranjo, cuando los abuelitos, que era, o la abuela, porque mi abuelo de parte de papá murió cuando él tenía 4 años, ellos venían de la religión católica de las Islas Canarias, y 19 de marzo nace mi papá. Entonces fueron al santoral y vieron que allí era San José. Y San José lleva la insignia de padre putativo, que no es lo mismo esta palabra que ser un padre adoptivo. Yo a veces he escuchado el concepto de padre adoptivo. Así que busca en el Google la diferencia entre padre putativo y padre adoptivo, y ahí lo vas a entender y te lo va a explicar mejor que yo el diccionario. Ahora bien, padre putativo lo abreviaron y pusieron la P y la P. Entonces quedaba San José PP. Y así quedó este apodo de los que se llaman, o nos llamamos, porque yo también me llamo José, si bien no lo uso el nombre porque papá usaba ese nombre, así que él era el Pepe famoso de la familia. Él va a estar haciendo una tarea con Jesús. No era fácil, porque en realidad no era su hijo, pero era su hijo. Y qué difícil, qué tremendo. Él, por eso yo te decía al principio del mensaje que él pasó por algo que nadie pasó. Pero allí está Jesús, que es su hijo, pero no es su hijo. Y él va a ser formado en el hogar de José. Pero José tenía un orden, con su esposa María, con sus hijos. Aquí la misma palabra de Dios nos cuenta que Jesús va a tener hermanos. Es verdad que la religión popular dice que no son hermanos, que son primos. Pero nosotros cuando leemos y estudiamos la palabra, creemos que María tuvo otros hijos, porque ella es una mujer común, una mujer hermosa, extraordinaria, utilizada, ¿quién como ella? Pero una sierva del Señor. Ella no puede salvar a nadie. A veces me dicen los evangélicos no creen en María. No, sí, por supuesto. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná, cuando allí el Señor va a hacer su primer milagro? María llama a los mozos y dice, muchachos, hagan todo lo que Él les dice.
Y nosotros cumplimos las palabras de María, porque hacemos todo lo que Jesús nos dice y nos enseña. María, gran mujer. Ahora, ¿María nos lleva a Dios? No. María dice, hagan lo que Jesús dice. Ese es el gran mensaje que nos deja María y un instrumento utilizado por Dios. Tercer lugar, con la letra O, el José, Pepe de la antigüedad, fue un gran oyente. Un gran oyente. Porque el Señor le habló. En primer lugar, se le va a presentar el arcángel y va a estar allí hablándole. Y le dice que él la iba a dejar a María, porque se entera que está embarazada, él no entiende, su corazón está herido, él está enamorado de esta chica, no sabe qué pasó, qué relación ha tenido por allí, no puede entender, él está preocupado, amargado, embroncado, vaya a saber cómo está el corazón de José, y sin embargo, allá se le presenta aquel arcángel y le dice, no la dejes. Y le cuenta la historia, ha sido elegida para traer a la persona del Señor Jesucristo a este mundo. José era un hombre justo, era un hombre de Dios, por algo Dios le había elegido, y él va a tomar la decisión adecuada. Él va a formar un hogar con María. Qué hermoso, ¿no? Qué extraordinario. También cuando están allí y va a venir la matanza de los niños, el ángel se le presenta y le dice, huya, huya. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo los creyentes no van a hacer sus reuniones? Si Dios es tan grande, es tan poderoso, hagan sus reuniones, el virus no lo va a tocar. Ahora, Dios no nos dice eso. Dios dice que tenemos que ser precavidos. Dios dice allí en los proverbios, estaba leyendo, que el hombre que ve que allí hay un pozo no va y se tira y dice, bueno, que Dios me proteja. No, se corre del pozo y se va por otro lado donde no hay un pozo. Fíjense que aún el Señor Jesús, Dios podría haber mandado ángeles, arcángeles, legiones, ejércitos que le protejan. Sin embargo, le llama el ángel a José y le dice, muchachos, huyan a Egipto, hasta que esta matanza pase y ustedes protejan la vida de Jesús. Hermanos, vamos a protegernos. Confiamos, creemos en el Señor, pero vamos a protegernos. Nos vamos a quedar en casa, algunos tenemos que salir a trabajar, pero nos vamos a tomar las medidas de seguridad, porque eso habla de que somos creyentes, somos responsables con el prójimo, porque no le queremos contagiar, somos responsables con nuestra familia y somos responsables con nuestra salud, con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarnos. El Señor dice, muchachos, sean prudentes. Así como Él envió a Jesús un día y a sus padres, a María y a José, a que se protejan, huyendo hacia Egipto, nosotros ahora nos quedamos en casa en este tiempo. A mí me gusta, él fue un oyente. Él escuchó la palabra de Dios y le hizo caso. Hermanos, qué hermoso tiempo. Un tiempo donde podemos leer más la Biblia. Yo, mire, ya he terminado el Antiguo Testamento. Ahora arranco esta semana que entra con el Nuevo Testamento. Constantemente vivo haciendo esto, pero a un ritmo más lento. Qué hermoso podés estar estudiando la Biblia. Podemos estar escuchando mensajes como este que estás escuchando esta noche. Podemos estar en intimidad con el Señor, compartir más tiempo con nuestra familia. Qué extraordinario. Es realmente hermoso este tiempo en donde el Señor nos ha dicho, paren un momento. Deténganse en vuestros caminos, mediten, piensen, acuérdense que yo soy Dios, que todo está bárbaro, ¿no? Nosotros hacemos proyectos, hacemos un montón de cosas, Dios dijo, basta, muchachos, hasta aquí llegaron, por un tiempo van a tener que estar en sus casas. Y qué bueno que es que podamos estar escuchando la palabra de Dios. Pero quiero terminar y con la letra O, una de las características de José, con la letra O, es que él fue obediente. Él fue obediente. Si estaríamos en la iglesia, te estaría diciendo, decid conmigo la palabra obediente. Y vos repetirías, hacelo allí en tu casa, decirle a tus pibes que lo hagan, así no perdemos la costumbre. Obediente. Qué extraordinario que fue este hombre José. Él hizo lo que el ángel le ordenó. Es un ejemplo de obediencia, de docilidad. Vos sabés que todo se trata del control. Viste que en la casa, ahora que estamos más encerrados, si no tenés dos televisores, si hay un solo televisor, ¿quién es el que tiene el poder? El que tiene el control remoto, ¿no es cierto? Entonces el que maneja el control remoto elige la película, elige la serie, lo que quiere ver. En la vida también se trata de quién maneja el control. Viste que a veces hablamos de mi compromiso con Cristo. Claro, soy yo el que se compromete con Cristo. A mí me gusta hablar de rendición, mi rendición. Porque cuando yo me rindo, es cuando bajo mis armas,
Es cuando me entrego, ¿no? Como lo hace el soldado y dice, ya está, ya perdí. Ahora soy un prisionero, ahora no tengo ya mi voluntad. Ahora el que ganó es el que me puede matar o me puede dar vida, el que me puede perdonar o me puede llevar a un calabozo. Esto es igual. Yo me tengo que rendir a Cristo para que Él sea el Señor de mi vida. El problema es que nosotros queremos mantener el control. Queremos vivir a nuestro antojo, queremos hacer nuestra voluntad, queremos cumplir nuestros sueños, queremos adaptar nuestra voluntad y que Dios se encaje en nuestra voluntad. Y oramos a veces como imponiéndole cosas al Señor. Querido, lo mejor que nos puede pasar es rendirnos, es ser obedientes, es caer como muertos delante del Señor, para que su vida se manifieste en nosotros. Él hizo como el ángel le ordenó. Ese mandato del ángel venía del mismo Dios. Él era justo, él era un hombre justo. Y nosotros también somos justos, no por mérito alguno. Dice la palabra que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos hechos justos, como somos hechos santos. Siempre hablamos de esa santidad posicional. En Cristo somos hechos santos, no santulones, santos. Tenemos y somos llamados a vivir una vida de santidad. La santidad práctica. Primero, santidad posicional. Segundo, santidad práctica. Y el tercer concepto de santidad es la santidad final. Cuando ya crucemos el frío umbral de la muerte o el Señor nos venga a buscar, allí estaremos para siempre en un estado que no estará el pecado presente. Qué hermosa característica de este Pepe, de este José. Él era un hombre obediente, él era un hombre que hizo lo que Dios le ordenó, él era un hombre justo. ¿Se acuerdan? Él fue a Belén con María para empadronarse, había un censo y él cumplió con sus obligaciones también en cuanto a su país, en aquel momento el Imperio Romano así lo exigía. Y vos y yo también tenemos que cumplir con las leyes, a veces no nos gustan, tenemos que estar orando por los gobiernos, a veces no nos gustan, y tenemos que estar participando de esta vida, en este mundo, en esta patria que Dios nos ha puesto, que no es la patria final nuestra patria es celestial, pero aquí tenemos que estar obedeciendo a las autoridades como nos enseña la palabra de Dios. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo. En muchas cosas yo no estoy de acuerdo con algunos gobiernos, con algunas maneras, pero nuestra obligación es poder estar apoyando, poder estar orando para que el Señor manifieste su voluntad. Vamos terminando. Él presentó a Jesús en el templo. Qué hermoso, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 2. Él presentó a Jesús en el templo. Me encanta cuando los chicos son llevados. Nosotros tomamos esa costumbre de orar por ellos, de pedir la bendición de Dios. Y allí cuando cada hogar nace un niño, una niña, y todos aplaudimos, nos gozamos de que sean presentados delante de nuestros pastores, delante de la presencia del Señor, y todos los hermanos oramos por ese niño, esa niña, para que Dios le bendiga en gran manera. Yo creo que es una hermosa costumbre que podemos estar haciendo y la hacemos en nuestra hermosa congregación. ¿Se acuerdan de esto? Ya hablé. Él huye con María y toma a Jesús, el niño Jesús era jovencito, chiquitito, y lo toma y lo lleva a Egipto. Ser prudentes, hermano, no es no creer en Dios. Ser prudente, también la palabra de Dios nos habla de que José y María fueron prudentes para preservar. Es verdad que Dios estaba detrás de eso, a Jesús no le iba a pasar nada, su tiempo no había llegado, pero era un tiempo en donde muchos niños van a morir en aquella terrible persecución y matanza. Él llevó a Jesús a Jerusalén, ¿se acuerdan? Tiene 12 años. ¡Wow! Ya es un adolescente. Los que tienen niños adolescentes saben que ahí empieza lo bravo, Niños chicos, problemas chicos, niño grande, problema grande. Y cuando empiezan en la edad de la adolescencia, hermano, a veces como yo decía con mis hijos, ¿no? Señor, o te los llevas vos o te los mando yo, ¿no? A veces dan ganas de matarlos, pero bueno, Jesús es un adolescente, pero es un adolescente ejemplar. Dice que él crecía, ¿no? En sabiduría, en estatura y en gracia para con el pueblo. Desafío a los chicos adolescentes de la iglesia, hermosos adolescentes, que tenemos preadolescentes, adolescentes, casi jovencitos, a ser como Jesús. Muchachos que crecen en sabiduría, en conocimiento de la palabra, en estatura, cada vez, viste, vienen los pibes y ya nos pasan, y crecer en esa gracia que Dios te da. Y ser obediente, honrar a tu papá, honrar a tu mamá,
sea amoroso con ellos, aunque no los entiendan, no lo comprendan, parezcan medio unos dinosaurios pasados de moda, que por ahí te prohíben un montón de cosas, pero no importa, son tus padres, y el Señor dice que vos tenés que ser un muchachito. Yo sé que el mundo te va a ofrecer muchas cosas, yo sé que el mundo te va a decir que ir a la iglesia, ahí te lavan la cabeza. Vos cuando te digan, en la iglesia te lavan la cabeza, vos decís, de ninguna manera, la única que me lava la cabeza es mi mamá y con champú. Bueno, no importa, pero vos tenés que estar afianzado a Dios. El mundo te va a ofrecer muchas cosas, joven, adolescente, pero son todos espejitos de colores. Son todas cosas que no te van a llevar a la verdadera paz, a la vida en abundancia. Esa solo te la puede dar Jesucristo. Como siempre le digo a los chicos en los congresos, vale la pena vivir para Jesucristo. Él fue un hombre obediente. Él fue un ejemplo de fidelidad. Fidelidad para con Dios, fidelidad para con María, fidelidad para su hijo y sus hijos. ¿Qué habrán pensado sus hermanos, no? ¿Qué habrán pensado? ¿Se imagina? De entrada, me parece que Santiago no estaba muy, ¿no? Después Santiago va a ser uno de los principales de la iglesia primitiva, pero me parece que de entrada no sé si Santiago estaba muy acorde a que su hermano era el Mesías, porque si vos tenés hermano, si te dicen este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, y vos lo vas a mirar de reojo. Imagínate vos lo que le pasaría a los hermanos y hermanas, porque Jesús también tuvo hermanas mujeres. Qué tremendo habrá sido ser el hermano en carne del Señor Jesucristo. Y vamos terminando con la letra O. A veces se ha dicho que José ha sido el personaje de la Biblia olvidado, aquel que pasa en un segundo plano, aquel que ni siquiera sabemos qué le pasó, porque la Biblia no dice más nada de él. Él ha muerto, porque lo entendemos por la lógica. Cuando el Señor va a la cruz del Calvario, yo creo que ya murió, porque él toma a María y a Juan, ¿se acuerdan? Y le dice, mujer, ahí tu hijo, Juancito querido, ahí está tu madre, cuídala. Y el Señor, protegiendo a María, él la encomienda el cuidado de Juan. Quiere decir que ya José no estaba en vida. ¿Qué le pasó? No sé. En la eternidad nos enteraremos. Ahora, yo me pregunto, ¿habrá sido olvidado? ¿Será este hombre tan maravilloso, tan justo, tan especial, que tiene tantas características, un hombre olvidado? De ninguna manera. Dios no olvida a ninguno de sus siervos. Y yo quiero dejarte estas palabras y dejarme estas palabras de aliento en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan duro que nos toca vivir. Y decirte que Dios no nos ha olvidado. Y decirte que Dios está presente en cada uno de nuestros hogares. La sangre de Cristo nos protege, querido hermano. Y si tenemos que pasar aún por lo más difícil, tal vez contraer esta enfermedad, tal vez tener que enfrentar el valle de sombra y de muerte, mi querido, son los planes de Dios y lo aceptamos. Ahora, nunca Él nos va a dejar. Nunca Él se va a olvidar, como no se olvidó de José, como no se olvidó de cada uno de sus hijos, como no se olvida de vos, como no se olvida de mí. Tenemos un Padre amoroso, lleno de misericordia, que ha desplegado su gracia infinita, sin igual, escandalosa gracia, que trastorna y trastoca el entender aún de los más sabios, pero el simple y el sencillo la ha aceptado. Mi querido, tenemos que descansar en eso. ¿No hay comida? Está difícil, No hay para pagar los impuestos, está difícil. No hay trabajo porque nuestro trabajo está cerrado o nuestras fábricas nos han suspendido. Hermano, es un tiempo distinto. Pero déjame decirte que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Él es el Rey, Él es el soberano. No alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender. Sabemos que estas cosas van a ir sucediendo y solo principio de dolores. La nube ya está en el firmamento. Pronto el Rey viene y nos viene a buscar. Y como siempre digo, lo mejor está por venir, porque lo mejor es Jesucristo. Porque lo mejor es estar con Él para siempre. Mientras tanto, vamos a padecer, vamos a sufrir. Y esta pandemia nos lleva a sufrir. Pero, ¿qué le pasará al mundo, que no tiene a Cristo? Que está hueco, que está vacío.
que no tiene al Señor en su corazón. Vos y yo descansamos en Él. Vos y yo tenemos un hogar en la eternidad. Pero mientras tanto, mientras estamos acá, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. No hay mayor consuelo, ánimo, aliento que ese. Ah, José, el olvidado de ninguna manera. Él tendrá su premio por toda la eternidad de las mismas manos de Dios. Mi querido, terminamos así esta reunión. Y me pidieron que sea de aliento, de ánimo. Y yo quería dejarte estas palabras para que cada uno de nosotros podamos tomarnos de la mano de Él. Si hay alguien que está oyendo o está viendo por Facebook o por las demás redes que van a subir este material y aún no tiene a Cristo como Salvador, déjame decirte que tenés que venir a Él, que tenés que pedirle perdón por tus errores y pecados, que tenés que arrepentirte. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal entre el hombre y el Creador. Rendite al Señor, entregale tu vida a Él, que Él sea tu Señor, tu Salvador. Él te va a dar vida eterna, salvación. Pero aquí Él va a ser tu amigo, Él va a ser tu compañero, Él va a ser tu escudo, Él va a ser tu roca firme, Él va a ser el que va a estar a tu lado. Ah, dice la palabra, aunque padre y madre te dejen, yo no te dejaré nunca.